Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Luz, para los que no me conozcáis, soy psicóloga y docente en la Asociación Grafopsicológica de España y hoy me paso por aquí para contaros y compartiros y poder charlar un ratito sobre el gesto de la guirnalda. Bueno, vamos a hablar de este gesto que es muy interesante en escritura y seguro que para los que no sepáis lo que habrá personas que sí conozcáis lo que es la guirnalda. Es cuando aprendemos a escribir, hay muchas letras que directamente las incorporamos con el modelo caligráfico convencional, como son, por ejemplo, la M con los montes, con los arcos. Esto sería una M caligráfica. También para otras letras como la N, en la H también encontramos este tipo de arco. Vale, esto es el modelo caligráfico convencional con el que aprendemos a escribir. Cuando hablamos de guirnalda, a lo que nos estamos refiriendo es a un gesto que es más personal y que tiene mucho que ver con esa evolución gráfica y vamos a encontrarlo en personas que están acostumbradas a escribir y que ya han desarrollado su propio modelo, han salido del modelo caligráfico convencional, que es el que nos enseñaron en el colegio y el que identificamos como la M, la N, porque lo tenemos dentro, se nos ha quedado grabado como ese modelo de lo que simboliza, cómo se representa una M o una N. En la guirnalda lo que nos encontramos es este tipo de gesto, que lo habréis visto seguro, y algunos lo tendréis también, este de aquí. Y es, como decía, una evolución gráfica natural que surge pues, por el hecho de escribir, ¿no? Con las personas vamos escribiendo y vamos personalizando nuestra escritura. Entonces, realmente este gesto nos da muchísima información, sobre todo en relación a cómo nos relacionamos con los demás. Nos va a hablar de cómo es nuestra relación, ¿vale? Un arco es más cerrado y ahora vamos a ir viendo los matices y las diferencias, y en la guirnalda vamos a ver ese grado de apertura. Por eso es muy interesante ver este gesto y también en qué proporción y cómo se relaciona con el resto de elementos gráficos que nos encontramos en un escrito. ¿Vale? Entonces lo vamos a ver desde un enfoque integrador, como hacemos en la asociación, que no somos partidarios de una escuela concreta, sino que en la asociación grafopsicológica nuestras formaciones siempre integran los diferentes modelos y las diferentes aportaciones que han ido haciendo diferentes grafólogos, psicólogos, ¿no? y más todo lo que ha sido el estudiar el comportamiento humano desde diferentes escuelas. ¿Vale? Entonces vamos a integrarlo y vamos a intentar dar pues este significado desde, como decía, desde este enfoque integrador. Entonces, primero, como os decía, entender bien qué es la guirnalda, porque es un tipo, como os decía, es un tipo de movimiento que vamos a encontrar sobre todo en esa evolución gráfica, en letras como la M, la N, la H también puede, hay personas que en velocidad, ¿no? Te hacen una H quitando el arco y poniendo directamente guirnalda. Entonces vamos a ver que la guirnalda, el gesto en sí, no solo lo vamos a encontrar en la M y en la N, sino que también lo vamos a encontrar en otro tipo de letras. Y también muy interesante, en firma también muchas veces vemos que lo que constituye la firma a veces se ha transformado completamente en un gesto en forma de guirnalda. Entonces, tened en cuenta que también estaríamos hablando de esa misma interpretación simbólica, ¿vale? Como digo, integrando desde diferentes escuelas y luego matizando, como sabéis, la diferencia entre texto y firma. Eso en caso de que nos metiésemos con la firma. Pero es muy interesante que nos centremos exclusivamente en lo que es la guirnalda. Entonces, como os decía, puede parecernos una U. Si cogemos a una persona que no sepa de grafología y le damos un texto que esté compuesto por guirnaldas, a nivel de forma, lo que vamos a ver es como, parece que son todo U, ¿no? Como es como la forma de la U. Entonces, esa es una manera de identificarlo, de ver que la M, la N, como decía, la H, otras letras, parece que están formadas como si fueran la letra U. Entonces, esto es importante porque, como os decía, vamos a distinguir ahí que el significado va a ser muy diferente si estamos hablando de una M en arco o una M angulosa. Fijaros, aquí estamos hablando de que todo el rato es gesto curvo, pero nos podemos encontrar, ahora os lo enseño, M's, N's. Fijaros cómo cambia la diferencia cuando
pasamos de arco, guirnalda en curva a cuando pasamos a gestos que están completamente conformados por ángulo. Obviamente, la interpretación va a ser muy diferente, ¿vale? Entonces, tened en cuenta una cosa, por irnos como a elementos de símbolo sencillos, quedarnos con estas ideas sencillas para no complicarlo. Una guirnalda tendría una forma abierta, porque es como un cuenco, ¿vale? Vemos que es así. Entonces, hay una apertura. En un arco, lo que estamos viendo es una forma que protege, ¿vale? Por tanto, ya nos está hablando de un simbolismo de protección, que cubre, que quiere mantener a resguardo el interior. Y el ángulo, como veis, nos está dando una forma pues, mucho más rígida, más tensa, más de protección en un sentido de pinchar, de que algo que se me va a acercar, que, cuidado, no te me acerques, ¿no? Y lo vemos muchas veces, hay firmas o escrituras que a simple vista lo que encontramos es pues una curva, un gesto suave, dan ganas de acercarse, ¿no? Es un gesto suave, un gesto que invita al acercamiento, mientras que en ocasiones lo que nos encontramos son gestos más duros, más angulosos, ¿no? Que lo que nos están diciendo es no te acerques, ¿no? Como si te acercas a un rosal, ves una flor hermosa, preciosa, pero lo que te va a pinchar, pues intentas evitarlo, ¿no? Lo mismo ocurriría en estos gestos gráficos, ¿no? Una guirnalda, como decía, por repetir los elementos clave, una guirnalda es una forma abierta que se deja invadir, que se deja influir, que deja que entre el exterior. Un arco lo que nos va a hacer es proteger, no dejar entrar, cubrirnos. Y el ángulo, como os decía, pues es la forma rígida que de alguna manera no invita al acercamiento porque te puede pinchar. Entonces, la forma del trazo, como vemos, ya podemos matizar algunos significados. Vamos a ver, por ejemplo, como decía, como me gusta y así lo hacemos en nuestras clases, como tratar de integrar todas las escuelas y todas las aportaciones que tienen valor para poder hacer unas interpretaciones y unos análisis más precisos y muchos más completos. Desde la escuela francesa, la guirnalda siempre se ha asociado a personas más sociables, con capacidad de adaptación al entorno, a los diferentes tipos de lugar o contexto donde se encuentran. Entonces, pensad que esa apertura que tiene la guirnalda nos estaría hablando de esa capacidad de adaptación al entorno, al medio, a las personas, a los lugares, lo cual nos daría esa capacidad, ¿vale? Para que nos quedemos con ideas clave, esa apertura con capacidad de adaptación y socialización y amabilidad. Pero claro, esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta con los matices y el resto de gestos gráficos que vamos a encontrar, porque como sabéis y lo repetimos siempre, nunca podemos interpretar un gesto aislado, sino en conjunto. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir profundizando un poquito más en la guirnalda, pero recordando que un gesto por sí mismo no nos dice nada, ¿vale? Que tendríamos que ver el contexto gráfico de la persona para sacar esas conclusiones. Entonces, fijaros, tiene este gesto, el gesto de la guirnalda, por esta adaptación, tendría ese carácter más conciliador. Recordad, siempre en contexto. Quiero dejarlo muy claro para que no sea, tengo esto, pero luego tengo otros rasgos que contradicen esto. Puede ser, y nos pasa a todos porque no somos exactamente, o sea, y ya lo sabéis los que hacéis análisis grafológicos, que hay un montón de elementos que a veces nos contradicen otros, pero por eso lo interesante es verlo en conjunto y poder ver esos matices. Entonces, vamos a encontrar que si, por ejemplo, lo que predomina es un texto con muchísimas guirnaldas, junto con otros rasgos gráficos que nos hablen y nos apoyen en esta socialización, en esta adaptabilidad. Claro, cuando tenemos muy marcadas las guirnaldas, hay muchísimo predominio de guirnalda en un texto, lo que estaríamos viendo, posiblemente yéndonos a ese polo, sería esa necesidad de agradar, esas personas con esa necesidad de complacencia, de tener que agradar constantemente, ¿no? Que a veces hay que ver si se están descuidando, ¿no? Sus propios deseos o sus propias necesidades por el hecho de estar más volcados en el exterior y volcados en el otro, ¿no? Que a veces ese exceso de sociabilidad y de querer adaptarse al otro hace que muchas veces la persona se pueda olvidar incluso de sus propias necesidades. Entonces esto sería en el extremo de esa guirnalda junto con un contexto gráfico de poca autoafirmación, o estaríamos ya yéndonos a un análisis más complejo con una serie de elementos
que nos estarían diciendo, bueno, a lo mejor el yo aquí está tan centrado en el otro, en agradar al otro, en la complacencia hacia el otro y en la adaptación al otro, que se olvida de sí mismo. Pero esto sería ya, como digo, en un caso más extremo. Luego, si vemos lo contrario, el no encontrarnos guirnaldas, el ver una escritura más que está predominando pues, el arco, está una escritura de forma más de arcadas, con más elementos de rigidez o de protección o de prudencia, o incluso una escritura más añadiéndole rasgos como de invertida, ¿no? Como imaginaros unas que no haya guirnaldas, o sea, como digo, el caso contrario al que os he puesto, lo que nos encontraríamos es precisamente pues, más reserva, mayor rigidez, ¿vale? Porque, como decía, la guirnalda nos va a dar también esa capacidad de apertura. Bueno, hola a todos los que os estáis uniendo, muchas gracias por estar por aquí. Y bueno, importante deciros que no hablamos de algo bueno o algo malo por el hecho de tener guirnaldas, exceso de guirnaldas o escasez de guirnaldas en la escritura y que predomine el arco o que predomine la guirnalda. Esto no es bueno o malo. Esto va a depender de muchos matices, como sabéis, ¿no? Y de todo el conjunto gráfico y según lo que estemos buscando también, ¿no? Pues al final las personalidades son mucho más complejas de lo que podemos decir en una frase, o ya lo sabéis. Entonces, bueno, hasta aquí, como os decía, hemos visto qué es la guirnalda, comparándolo con la arcada grafológica o incluso con la escritura donde predominan los ángulos. Y hemos visto cómo la escuela francesa describe la guirnalda en términos de comportamiento. Como os decía, sociabilidad, adaptabilidad, ¿vale? Esos son elementos que viéndolo en un contexto gráfico coherente, pues sí, podrían ser positivos, hablando desde que también, como os decía, sin irnos al extremo de que la persona se olvide de sus propias necesidades, pero es muy interesante ver desde esta perspectiva lo que nos aporta la escuela francesa. Si damos un paso más y nos metemos ya en lo que sería la grafología simbólica, aquí sí que nos preguntamos por qué esta forma expresa esto, ¿no? ¿Qué simboliza esto que estamos viendo en este gesto, en lo que es la guirnalda? Entonces, bueno, nosotros ponemos de referencia, y como todos los grafólogos, ¿no? Tenemos como en referencia a Pulver porque entiende la escritura como un movimiento dentro de ese espacio gráfico, entonces analiza ese espacio gráfico y le da un significado. Entonces, vemos esto no solo en grafología, porque realmente cuando interpretamos cualquier técnica proyectiva gráfica en psicología, por ejemplo, cuando hacemos evaluación en dibujos, no solo de niños, también de adultos, porque los test proyectivos gráficos los utilizamos tanto para niños como para adultos. Pero es muy interesante cómo estas mismas leyes gráficas, que son las leyes del espacio que descubrimos con Max Pulver, también se utilizan para interpretar en grafología no solo el espacio gráfico a nivel macro de estructuras, sino también a nivel micro, lo que ocurre dentro de las propias letras. ¿Vale? O sea, no solo hablamos del espacio, de lo que es el folio en sí, lo que simboliza un folio en blanco, sino también a nivel micro lo que estaría simbolizando los movimientos de la propia letra. ¿Vale? Entonces, bueno, por poneros un poco en contexto para los que no conozcáis este modelo simbólico de Pulver, interpretamos, como os decía, la hoja, el espacio en blanco, como un mapa psicológico donde la zona superior representaría el mundo de las ideas, el pensamiento, los ideales, ¿vale? Todo lo que elaboramos en un plano imaginativo, en el pensamiento. En el centro del folio, que también sería lo mismo que decir en el centro del propio cuerpo central de las letras, ¿no? El propio cuerpo central de las letras sería, como hemos visto, en esta M, por ejemplo, el arco, toda la arcada, pero también todas las guirnaldas, todo lo que sería el espacio de cuerpo central, viendo desde el papel el espacio gráfico superior, inferior, derecha, izquierda, como os decía, también dentro del cuerpo central, lo que ocurre dentro de la letra,
zona superior también tendría ese mismo significado que cuando lo aplicamos en el papel. Zona inferior, trazo que va a la derecha, trazo que va a la izquierda, también tendría ese significado. Entonces, como os decía, zona superior, mundo de las ideas, imaginación, pensamiento, ideales. Zona central nos habla del presente, del yo consciente, del aquí y ahora, ¿no? De cómo me siento, cómo estoy aquí posicionada en esta realidad, ¿vale? Cómo me encuentro, cómo está mi cuerpo aquí y ahora, ¿vale? El máximo, el presente absoluto emocional, de cómo se encuentra la persona aquí y ahora. En la zona inferior lo que vamos a encontrar son los instintos, las necesidades, todo lo que es la parte del anclaje a la materia, ¿no? Como la parte más materialista. La parte izquierda nos hablaría del pasado, del origen, ¿vale? Todo lo que es la mirada hacia atrás, nuestra historia, nuestra biografía, incluso la de nuestra familia. Y la zona derecha estaría en relación a los otros, a la proyección que yo hago hacia los demás, pero también hacia el futuro. Por eso en la zona derecha del papel también vamos a encontrar nuestros miedos, el destino, la muerte, ¿vale? Todo eso estaría en la zona derecha, que es hacia dónde proyectamos. Entonces, según cómo nos ubiquemos en el espacio gráfico, pues vamos a tener ese significado simbólico. Como decía, no solo a nivel de ocupación del papel, sino también en la propia letra. Por eso, volviendo a nuestro tema de hoy, que es la guirnalda, como os decía, pues vamos a ver que la guirnalda hace un movimiento muy interesante, porque aunque esté dentro del cuerpo central, aquí vemos que todo esto forma cuerpo central, porque no tiene ni proyecciones de jamba ni de ampas, no tiene proyecciones hacia arriba o hacia abajo. La guirnalda hace un movimiento muy curioso. Os lo voy a hacer en grande para que vamos a hacer así, ¿vale? Como la guirnalda hace algo así, ¿vale? Baja, se desplaza hacia la derecha, sube, ¿vale? Tiene un movimiento, o sea, tiene varios movimientos dentro de la propia forma que tiene la propia constitución de la letra. Entonces, como decía, baja y vuelve a subir. Entonces, viendo desde el punto de vista de la escuela simbólica, como acabamos de ver, desde Pulver, nos diría algo así como que contacta con lo instintivo o trata de tocar la base, ¿no? Bajamos, tocamos la base del cuerpo central, como que nos acercamos a lo instinto o a lo básico, a lo necesario, y luego se lo devuelve al plano relacional, va hacia la derecha. Entonces, fijaros qué interesante que aquí vemos ese movimiento que viene de arriba, baja, se proyecta a la derecha, sube, vuelve a bajar. Bueno, realmente, como veis, no se queda en el impulso de bajar, sino que transforma. Es un movimiento de transformación. Bajar, proyectar a la derecha, subir, ¿no? Y a veces son las propias uniones que nos encontramos en la escritura, que son uniones en guirnalda. O sea, fijaros qué interesante que si unimos la escuela francesa en relación a la simbología que nos plantea Pulver, podríamos estar hablando de que efectivamente tiene mucho sentido que haya esa adaptación, ¿no? Esa capacidad de adaptarse, esa capacidad de socializar desde la cordialidad, ¿no? Desde la amabilidad, porque además, repetimos, es un movimiento curvo, con lo cual invita a esa unión. No es lo mismo que en el movimiento que os enseñaba antes, que era completamente anguloso. Entonces, no se queda en el impulso, como decía, sino que lo transforma en esa unión. Por eso la guirnalda se interpreta como un gesto de apertura, porque, como veis, recibe, acoge y responde. Es como un pequeño cuenco, como os decía al principio, ¿no? Donde se deja invadir, se deja influir, deja entrar esas sensaciones y las puede transformar en ese contacto con el entorno. A diferencia del ángulo que se defiende o el arco que se protege, como os decía al principio, esa guirnalda nos va a permitir el intercambio con los otros. Por eso, de ahí esos elementos de sociabilidad que nos comentaba la escuela francesa en relación a los otros, ¿no? y a la relación con los demás. Entonces, bueno, por matizar un poquito más en relación al movimiento, que también eso lo analizamos en grafología, cómo es el movimiento, ya no solo la forma, como se estaba comentando hasta ahora, sino en relación a cómo es ese movimiento, podemos ver que en un texto o en una firma nos encontramos que esa guirnalda puede ser fluida, puede ser más blanda o puede ser más tensa, ¿no? Entonces va a depender, ¿no? del sujeto, de la mano que está escribiendo.
Quizá con el rotulador no se va a ver muy bien los matices, pero claro, imaginaros, fluida, cuando vemos una escritura fluida la detectamos. Esta escritura está fluida, se escribe con una buena destreza gráfica, hay un movimiento que fluye, que se mueve, se desenvuelve bien en el ambiente, ¿no? El ambiente gráfico, el papel, se ve esa fluidez. Claro, cuando vemos esto de la fluidez, ahí estaríamos diciendo, si nos encaja ese significado simbólico de que hay una buena adaptación al entorno, porque el entorno es el papel. El entorno nos está hablando, el cómo tú te desenvuelves en el papel, nos está hablando de cómo tú te desenvuelves en el entorno. Por tanto, una escritura fluida con una guirnalda nos estará diciendo, bueno, esta persona se adapta bien al ambiente. Sin embargo, cuando lo que encontramos es una escritura más blanda, ¿vale? Los que sabéis de grafología sabéis a qué me refiero. Cuando es más blanda, lo que nos vamos a encontrar es que probablemente va a correlacionar con muchos más rasgos que nos están hablando de pasividad o de que ya no es tanto sociabilidad y adaptación, sino más bien dependencia del otro, ¿vale? Pero, como digo, va a tener que ir de la mano de otros elementos gráficos que nos encontremos. Y luego, si nos encontramos una guirnalda que es mucho más tensa, que se ve que está ejecutada sin tanta fluidez y lo que vemos es una tensión gráfica con una guirnalda más tensa, pues lo que estaríamos hablando es que quizá no es tan fácil la relación. Hay una dificultad en lo relacional porque en esa unión hacia lo otro la persona el trazo se ve más tenso, ¿no? Por eso os decía que al final todo tiene sus matices y que no solo importa la forma, sino cómo se realiza ese movimiento, ¿vale? Entonces ahí también tenemos que poner el ojo en cómo está trazado, cómo está realizado, si, como os decía, si hay más fluidez o hay más dificultad o más tensión a la hora de ejecutar el movimiento, ya no nos va a estar hablando de lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es donde, o sea, como os decía al principio, la riqueza está en poder integrar todas estas escuelas, no quedarnos solo en una interpretación, sino en poder dar una visión más integradora, ¿no? Como tener todas esas visiones nos enriquece muchísimo. La escuela francesa nos dice qué vemos, es una persona más abierta, más sociable, pero claro, en relación luego a la escuela simbólica nos explica el porqué, de dónde viene esto, ¿no? Porque el gesto gráfico en sí mismo ya es un movimiento de apertura y de contacto hacia la derecha, nos habla de ese contacto hacia los otros, el gesto que se mueve fluido hacia la derecha está buscando esa proyección hacia el otro, esa unión hacia el otro. Bueno, lo que os comentaba también antes, viéndolo con el resto de elementos gráficos, ¿vale? No nos quedemos solo con una interpretación de un gesto concreto, pero si vemos una escritura que predomina la curva, que predomina la guirnalda, pues claro, probablemente lo que vamos a percibir es alguien más cercano o que es más fácil de trato. Y si lo que predomina en un texto, nos dan un folio con un texto de una escritura donde lo que domina es el ángulo, vemos muchísimos ángulos, la sensación que tenemos al verlo suele ser muy diferente, más de control, más de tensión, más de cuidado, porque hay una defensa que puede hacer como que el otro no se quiera acercar, ¿no? Tampoco facilita el contacto. Una escritura con mucho ángulo no nos facilita el contacto, ¿no? Esto es realmente, no solo ya es lo que ocurre en el papel, sino que en la presencia del otro muchas veces vemos como su comportamiento, su movimiento, su forma de llegar a un espacio y comunicarse con los demás, ya nos está hablando, podemos intuir de qué manera se proyecta también en el papel. Entonces, que lo tengamos también en cuenta, que igual que estamos viendo una escritura que nos causa cierto rechazo porque predomina, por ejemplo, el ángulo o nos da una sensación de angustia, de, ay, puede que esta persona no sea agradable, ¿no? En el trato, que sea pinche, ¿no? Que le guste pinchar a los demás o que vaya a tener respuestas más agresivas, realmente suele correlacionar con cómo también se comporta en el medio, ¿no? Aunque no sepamos de grafología, pero hay escritos que al verlos nos atrapan, nos dice, esta persona creo que me va a caer bien, ¿no? Y hay veces que lo mismo, sin saber nada, viendo una firma o viendo
cómo se desarrolla, cómo es la carta que nos ha escrito, nos provoca cierto rechazo o cierto deseo o curiosidad de saber más, ¿no? Esto lo digo para para las personas que no tengáis conocimientos en grafología. Muchas veces está esa parte de intuición que nos da el propio gesto, porque realmente es como nos comportamos también en el medio, y de la misma manera que entre personas sabemos quién nos produce ganas de acercarnos y quién nos genera más rechazo, también ocurre lo mismo en la forma que tenemos en comportarnos en el papel, ¿vale? Personas o escrituras que nos transmitan más cercanía o más prudencia de no sé si me va a atacar. Entonces, bueno, para resumir, como os decía, para que nos quedemos con los elementos como más importantes de lo que hemos comentado hoy, o sea que la guirnalda es un gesto gráfico que nos habla de apertura, de adaptación y de cómo nos vinculamos con los demás, ¿vale? Estos serían los elementos clave. Y como siempre, siempre en grafología nunca interpretamos un solo signo de forma aislada, sino que, como os decía y os digo muchas veces en los vídeos y lo repetimos siempre, tenemos que ver todo el conjunto, ¿vale? Aunque entendamos muy bien un gesto, tenemos que saberlo combinar con el resto de gestos de lo que está ocurriendo en todo el papel, ¿vale? Y bueno, sobre todo espero que os haya gustado y que os resulte interesante, y que sabéis que nosotros de vez en cuando subimos contenido y que estamos siempre actualizando y recordando los cursos que tenemos en la Asociación Grafopsicológica. Y bueno, yo recuerdo que el próximo jueves empezamos un curso de firmas que tiene relación, va a estar más enfocado con el autoconocimiento para todos los públicos. Realmente podéis apuntaros, personas que ya sabéis de grafología, como personas que no tenéis, no habéis tenido formación en grafología, pero os gusta y os interesa, y vamos a estar muy enfocados en ese autoconocimiento. Obviamente va a haber teoría, claro, pero va a estar más enfocado en la propia práctica personal y en muchísima práctica porque al final todo se aprende haciendo, y en grafología es muy importante que vayamos desde el primer momento viendo muestras y trabajando con nuestras propias escrituras. Así que os animo que si no os habéis apuntado todavía, pues que todavía estáis a tiempo, y, y bueno, pues si os apuntáis nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, hasta luego.